conocimiento a la relación. De eso vamos a estar hablando esta hermosa noche, así que vamos a iniciar. Hay una frase, bueno, hay un par de frases que mencionan varios personajes en la Biblia que nos llevan eh, a pensar, digo yo, a pensar cómo llegaron a ese nivel. Y el primero que les voy a poner acá es una frase muy conocida. Ahí está. Esta es en San Juan 21:17. Dice la frase, Señor, tú lo sabes todo. Esta frase la dijo quién, ustedes recordarán quién la dijo. La dijo Pedro. ¿Cuándo dijo Pedro esta frase? La dijo exactamente cuando Jesús le preguntó la tercera vez si lo amaba. Entonces Jesús le vuelve a preguntar a Pedro y Pedro se entristece. Dice el texto que se entristece. Y entonces hace este reconocimiento. Señor, tú lo sabes todo. Él está haciendo un reconocimiento cuando tiempo atrás, Pedro había cuestionado a Jesús, como diciéndole a Jesús, estás equivocado. Pedro le dice a Jesús, estás equivocado. Porque en Mateo 26:33, Jesús le dice a todos los discípulos, que esta noche todos se van a escandalizar de mí. Jesús le dice a todos los discípulos, ustedes esta noche se van a escandalizar de mí. Y entonces Pedro viene y mete la cuchara y dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ojo lo que está haciendo Pedro acá con Jesús. Jesús dice todos. Y él dice, te equivocaste, esta vez Jesús. Todos podrán escandalizarse, menos yo. Yo nunca lo haré. Ahora, para entender bien lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos con el término escandalizar. El término escandalizar en el griego, scandalizo, habla de hacer tropezar o incitar a pecar. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesús a los discípulos? Esta noche los van a incitar a pecar, los van a incitar a tropezar. Esta noche va a pasar eso. Entonces, Pedro lo que le está diciendo a Jesús, aunque todos pequen contra ti, yo nunca pecaré. Vean esta frase, yo nunca pecaré, yo nunca me escandalizaré, yo nunca, aunque me intenten hacer pecar, yo nunca voy a pecar. Y decir esta frase de yo nunca voy a pecar es una frase de verdad muy ostentosa. Alguno de nosotros podrá decir, a partir de hoy, yo nunca voy a volver a pecar. Es complicado. Digo yo, es muy osado decir algo así, porque difícilmente alguno de nosotros pueda decir que nunca más va a volver a pecar. Hoy pedí perdón por mi pecado y nunca más voy a volver a pecar. Es muy complicado decir algo así. Es muy retador, más cuando la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe esto. 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vean esta frase, el que piense estar firme, mire que no caiga. La traducción del lenguaje actual no es en sí una traducción, es que como que explica los textos, esta versión. Y la traducción lenguaje actual dice que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. No está diciendo va, pero puede llegar a todos. Ninguno de nosotros dice, hoy voy a pecar por gusto. No, nosotros en nuestra idea y nuestro concepto de vivir para Dios en santidad es, no quiero pecar, pero no quiero a decir nunca voy a pecar. Es muy ostentoso, muy osado decirlo, porque puede hacer que usted y yo lleguemos a pecar. Entonces, la frase de Pablo que dice así, el que piensa, vean ese término, pensar, este término pensar, en el griego, el término que se usa es doqueo, que habla de imaginar, una connotación de creérselo. O sea, que el que se cree estar firme. Y no es malo, vamos a ver, no es malo pensar que ustedes y yo creemos que no vamos a pecar. Por ahí
perdón, que por ahí pensemos, yo creo estar firme y al sentirme firme, creo que no voy a pecar. Puedo creérmela, yo puedo estar seguro de que estoy firme en Dios, estoy firme en Cristo. Estoy cuidando mis disciplinas, tengo una buena relación, estoy buscando a Dios, entonces siento que estoy firme. Pero de ahí a decir, a como estoy, jamás voy a pecar, es muy difícil decirlo. El decir que estoy firme no significa que no pueda ser que vaya yo a caer. Perfecto, gracias, vida. Que yo vaya a caer. Puede ser algo un poco eh, engañoso. Me siento firme y decir que no voy a pecar nunca es algo que eh, se nos puede hacer una propia trampa. Nos confiamos y después podemos caer en el pecado. Ahora, vean esto, porque el que piense, el que se imagine, el que se cree estar firme, no es el problema. Debemos sentir la seguridad de la firmeza que tenemos en Dios, y no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos sostiene a nosotros. Entonces, el que piense estar firme, ahí no hay problema. Es la advertencia que hace Pablo con él. Mire que no caiga. Esta frase es la que a mí me explotó el cerebro al ver el original. El término mire es un término ya que lo hemos visto antes, del griego blepo, habla de guardar en sentido de cuidar, como cuando dice el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa que cuidas, cuida tu corazón. Este mire es el de cuidar. Pero vean, dice, el que cree o el que siente o el que piensa o el que se cree verdaderamente que está firme, cuidado, ojo, que no caiga. El término que usa es bipto, que es frustrar. ¿Qué significa esto? Y es maravilloso entenderlo así. Vean lo que bien. ¿Qué significa esto? Que Pablo está diciendo que, ok, pueden estar firmes, pero van a pecar, en algún momento van a pecar. Somos seres humanos, tenemos debilidades, tenemos desafíos, retos y en alguna batalla vamos a perder. No podemos creernos que ya somos invencibles o que ya somos perfectos. Entonces dice, los que se sienten firmes, guarden, cuídense de no frustrarse cuando, cuando vaya a pasar esto, cuando vayan a pecar. Así que el que cree estar firme, cuídese de no frustrarse cuando vaya a fallar, cuando se vaya a equivocar. Insisto, no estamos exentos de pecar, no andamos buscando pecar, pero no estamos exentos de pecar, no estamos exentos de fallar. Entonces, si nos sentimos firmes, si nos sentimos seguros, cuando esto ocurra, dice Pablo, cuídense de no frustrarse, porque hay personas que por su frustración, por su pecado, por su error, echan todo para atrás. Esto es lo que está pasando exactamente con Pedro. Pedro negó a Jesús. Y él dijo, yo nunca me voy a escandalizar de ti, yo nunca voy a pecar, todos pecarán, pero yo no. Y cuando él se da cuenta que pecó, aquí aprende algo. Jesús lo sabe todo. Claro, él llora amargamente, dice la escritura. ¿Y qué pasa? Vuelve al lugar de donde Dios lo sacó. Vuelve al lugar de donde Dios le dijo, ya no serás más pescador de peces, serás pescador de hombres. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con Pedro? Le pregunta por tercera vez, Pedro, tú me amas. Y entonces viene el reconocimiento. Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué es lo que está cuidando Jesús de Pedro? Exactamente esa frustración, porque Jesús no le dice, entonces, ¿por qué me negaste? No le dice eso. No le dice tampoco, ves, yo te lo dije que yo, no le dice eso. ¿Me amas? Y él dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús lo que le dice es, apacienta mis ovejas. Entonces, ponte a trabajar. ¿Qué estás haciendo allá en el agua pescando otra vez? De donde yo te saqué, ¿por qué estás ahí otra vez? Claro, pero llega la frustración. Yo pensé que nunca le iba a fallar al maestro y le fallé. Le dije que no iba a pecar, que hoy cualquiera podría hacerlo menos yo, y lo hice. Y no sirvo para esto, no soy funcional para esto. Entonces, ese apacienta mis ovejas, es trabaja, cuida de mis ovejas. Ya, el que me haya negado no me sorprende.
yo ya lo sabía. El que usted y yo hayamos pecado no asustan a Dios, ya Él lo sabía. Ya Él sabía que eso podía ocurrir. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Que hay personas que eh, por su pecado se alejan de Dios. Cuando han fallado, cuando se han equivocado, se alejan, no se congregan más, no van a la iglesia, porque se sienten frustrados. Y vean el recuadro que pongo acá. Todo aquel que por su pecado deja de servir y se aleja de Dios es porque tal vez sabía mucho de Jesús, pero no le llegó a conocer. ¿Recuerdan el título? De saber a conocer, de conocer a tener una relación con Él. El que por su pecado se aleja, sintiendo que ya Dios no le ama, que Dios no le va a perdonar, sintiendo que no sirve para esta vida de cristiano, sintiendo que es que nunca lo va a lograr, es porque no ha llegado a conocer a Jesús. Sencillamente tiene el conocimiento de quién es Él, sabe de Jesús, pero no tiene una relación con Él. Porque, insisto, Pablo lo dijo, si se sienten firmes, está bien, pero no se frustren si llegan a fallar. Miren que no caigan. Cuídense de no frustrarse cuando esta situación llegue. Cuando lleguemos a fallar, cuando lleguemos a equivocarnos, no pensar, una, que ya no existe más perdón para nosotros. Dos, que ya Dios no nos ama igual. Y tres, ya no sirvo para esto de la vida de cristiano. Todas esas ideas que llegan a nuestra mente cuando nos equivocamos, es el mismo enemigo, el mismo diablo tratando de cumplir su objetivo, que es alejarnos de Dios. Entonces, las personas que han llegado así, creo que ustedes y yo hemos conocido personas así, que aún sirviéndole a Dios se equivocaron, se alejaron. Y ya está, no quieren volver a una congregación, no quieren saber nada más de Dios, porque dicen, no sirvo para esto, ya Dios no me ama. Es porque había mucho conocimiento, pero poca relación. Ahora, pensemos también en otro personaje que tiene una declaración maravillosa. Eh, y Dios habla bien de él. Dios expresa elogios sobre esta persona. Estoy hablando de Job. Conocen la historia de Job. Vean lo que dice Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ojo las características que da, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué digo que es Dios hablando de él? Uno, porque la escritura es inspirada por Dios. Y dos, porque cuando Dios está hablando con el diablo, Dios dice, ¿has visto a Job? No hay nadie como él. En toda la tierra no hay nadie como él. O sea que Dios reconocía y conocía quién era Job. Dios sí nos conoce a nosotros y nos conoce por completo a nosotros. Vean los términos en hebreo del original que habla de Job. Cuando habla de perfecto, habla del hebreo tam, que quiere decir es íntegro, es gentil, inclusive me gustó esto, es querido. Significa que era una persona de esas que el de alrededor, las que están alrededor de él, lo querían. Eran personas que apreciaban a Job. Él se daba a querer. Y cuando habla de recto, el hebreo Yashar habla de una persona derecha y justa en su actuar. O sea que su forma de actuar hacia las demás personas era una forma correcta. Y cuando habla temeroso de Dios, el hebreo Yaré, lo hemos visto antes, reverente, habla de respeto. O sea que era una persona que respetaba a Dios. Dios está diciendo, este es íntegro, lo conozco y actúa justamente y me respeta. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Y dice, apartado del mal, hebreo Shu, también lo hemos visto antes, alejado de toda maldad. Significa que él no hacía nada malo contra las demás personas. No está hablando de perfección. Cuando habla de alejado, apartado del mal, el hebreo Shu está diciendo que él no incurría en hacer maldad a otras personas. Entonces, era una persona que Dios conocía y lo decíamos una vez, ¿verdad? Con quien Dios rajó en frente de Satanás, rajó y le empezó a decir, vean qué clase de personaje es este. Job, no hay nadie como él, yo lo conozco, me respeta, ama a las personas, es recto, justo, íntegro, no busca hacer el mal.
una persona que Dios conocía. Y Job, pues también tenía su conocimiento de Dios. Dice Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes. Estamos hablando aquí del último capítulo de Job. Ustedes conocen la historia de Job, de principio al final. Job pasa unas situaciones complicadas, unas situaciones difíciles, eh, en donde él se cuestiona muchas cosas y tal vez por su frustración, quiere como reclamarle a Dios y diciendo, Dios, explícame por qué me está pasando esto. ¿Te olvidaste de mí? ¿Te alejaste de mí? ¿Qué pasa? Entonces Dios le da una cátedra maravillosa de quién es Él comparado a Job. ¿Dónde estabas tú cuando hice los mares, los océanos, la tierra, los planetas? Cuando puse las estrellas, a todos conozco por su nombre. ¿Dónde estabas tú? Entonces le da una cátedra completa. Y Job al final hace este reconocimiento. Vean que maravilloso. Primero dice, yo conozco que todo lo puedes. Pedro dijo, yo conozco que todo lo sabes. Job dice, yo conozco que todo lo puedes. Y además dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Vean a Job hablando acerca de Dios. Está expresando Job la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Todo lo puedes y todo lo sabes. Esto es Job. Alguien ve esto y dice, este es alguien que conoce a Dios, que sabe de Dios. Pero conocer a relacionarse, es lo que les digo yo, hay una separación. El conocimiento y la relación no vienen siendo lo mismo. Vamos a unificarlo, pero no vienen siendo lo mismo. Porque este hombre que dice que conoce que Dios todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconde de él, escribe el verso 3 y dice, por tanto, vean esto, ¿sí? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job hablaba de Dios y está diciendo en este momento, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Acaba de decir Job que sé que tú todo lo puedes, sé que tú todo lo sabes, pero estaba hablándole a otras cosas que yo no entendía. Era tan maravilloso que nunca lo había llegado a comprender. Entonces, este recuadro, ven acá, el conocimiento. Pónganme atención a esto, porque esto es maravilloso acá. El conocimiento sin relación con Dios queda solo en eso, conocimiento. Hay gente que se sabe la Biblia de tapa a tapa, conocen la Biblia, conocen todo acerca de Dios, saben de Dios, pero no puede haber relación con Dios sin conocimiento. Ojo, suena como trabalenguas, o tal vez si me expliqué bien. El conocimiento sin relación con Dios es solamente eso, conocimiento. Pero no puede haber relación con Dios sin conocimiento. ¿Cómo me voy a relacionar con alguien de quien no conozco? Porque también está la otra parte, puedo conocer mucho de esa persona y no me interesa relacionarme con esa persona. Entonces, la relación y el conocimiento no pueden estar separadas. Usted y yo tenemos que buscar cada día conocer más y más de Dios. Para eso son los estudios, para adquirir conocimiento de Dios. La otra parte, no puedo intervenir ahí. Nadie puede intervenir ahí. La otra parte le corresponde a usted. Hablamos de que aquí alimentamos el conocimiento de quién es Dios, pero la relación con Dios, eso es personal, suya y mía. Yo puedo hacer estudios bíblicos y dar muchas enseñanzas y no hablar con Dios, porque el conocimiento lo estoy adquiriendo a través de su palabra. Y entonces tengo conocimiento, pero no relación. Ahora, yo quiero tener una buena relación con Dios, pero no me interesa estudiar la palabra. Entonces no voy a tener una buena relación con Dios porque no voy a conocer con quién me estoy relacionando, qué le gusta, qué no le gusta, qué pide, qué no pide. Entonces la relación y el conocimiento no pueden estar separados, tienen que estar unificados, unificados. Entonces tenemos que Pedro, en un momento dado, hace un reconocimiento y dice, Señor, tú lo sabes todo. Ahí empieza una relación con Jesús. Empieza una relación de Pedro con Jesús. Porque ya
Pedro, más allá del conocimiento, sabe que él lo sabe todo. Jamás se va a equivocar. Y si sigo el que lo sabe todo, me ayudará a mí a equivocarme menos. Pedro entra en una relación. En algún momento tenía el conocimiento de caminar 3 años con el Hijo de Dios. Caminó con el Hijo de Dios. Y aún ahí, en las últimas, exactamente finalizando ese tercer año, le dijo, te estás equivocando, porque todos pueden pecar menos yo. Cuando ocurre lo que ocurre, entra en un reconocimiento que le ayuda a tener una relación correcta con Jesús. Job conocía de Dios, hablaba de Dios, pero había tantas maravillas que él no entendía y había tanto de Dios que él no conocía. Entonces llega a decir esta frase, maravillosa también, muy conocida: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vean esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Recuerden, la traducción lenguaje actual explica el texto. Veanlo como lo pone en la traducción lenguaje actual. Lo que sabía de ti era lo que me habían contado. Ah, o sea, Job, por herencia, conoció a Dios. Lo que le habían dicho, lo que le habían contado. Después dice, mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Esta frase que está acá, sabía de ti, lo que sabía de ti era lo que me habían contado. ¿Saben cómo le llaman muchos predicadores? Y que estoy de acuerdo, perdón, estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo le llaman muchos predicadores a estas personas que saben de Dios, pero no tienen relación con Dios? Le llaman fe prestada. Es estas personas que alaban y adoran al Dios del pastor. Siguen y le sirven al Dios del hermano, de la hermana. Están confiando en que Dios va a responder la oración, porque el hermano y la hermana oraron y clamaron a Dios, y Dios sí los escucha a ellos. Eso es fe prestada. Estoy confiando en el Dios de ellos, pero no es mi Dios. Es lo que yo he visto y he oído en otros. Sé que Dios es un Dios de milagros porque vi esto y aquello, en aquel y en aquella, pero en mí no he visto nada aún, o no he identificado nada aún, porque vi una fe prestada. Job está diciendo esto, que lo que tenía era una fe prestada. Simplemente había oído de Dios y hablaba de Dios y sabía que había un Dios. Era puro conocimiento. Vean que la frase dice, de oídas te había oído. El original, oídas, usa el término shema, que habla de rumor o algo oído. Entonces, Job está reconociendo acá que el conocimiento que tenía de Dios era por un rumor o por lo que había escuchado, que es lo que dice ahí, algo oído de Dios. Por eso sé que existe Dios, porque he escuchado que hay un Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que está formado. Fue Él, ese Dios que está ahí, en algún lugar que no puedo ver, que no escucho, que no veo. Ese Dios es el Shema. El término oído que viene ahí es del hebreo osen y habla de la parte física, oído de oreja. Entonces dice, ese rumor llegó a mi oreja, llegó a mi oído. Ahora, el original usa tres términos de oído, oído y oído. Se los voy a poner acá para que lo vean. Ven el original ahí. Leemos como la escritura hebrea de derecha a izquierda. Con oír de oído había oído de ti. ¿Qué frase de Job? Con oír de oído había oído de ti. Entonces, ¿cuál es la que no está acá? De oídas, en el término bíblico acá, de Job 42:5, de oídas te había oído. Ese te había es el había oído de ti. Ahora, cuando es en la traducción, sí se oiría o se leería extraño. De oídas te había oído con el oído, por decirlo así. Entonces, obviamente, al hacer la traducción,
para una mejor comprensión de la lectura, pues de oídas te había oído, pero Job usa estos tres términos. Con oír, de oído, te había oído. Esto de había oído de ti, este término es interesantísimo, porque veanlo acá. El término que usa es el griego, el hebreo, perdón, shama. Y ojo, oír inteligentemente. Por implicación, está diciendo que le había puesto atención y había sido obediente a lo que había escuchado. Job está diciendo, con estas orejas, ¿verdad? Con estas orejas había escuchado de ti y he sido obediente a lo que he escuchado. ¿Saben cómo se llama esto? Sencillamente se llama conocimiento, nada más. Solo conocimiento. Y es que existen hijos de Dios obedientes por conocimiento, pero no por relación. Son estas personas, mi amado y mi amada, que creen en Dios, saben de Dios, escuchan de Dios, leen la Biblia y buscan no pecar. ¿Por qué no pecan? Porque la Biblia lo dice. No hago esto porque la Biblia lo dice. Evito esto porque la Biblia lo dice. No volví a hacer aquello porque el predicador lo dijo un día que no hay que hacer eso. Y se vuelven obedientes a la palabra. Y usted ve que son hermanos y hermanas obedientes, pero son obedientes por el conocimiento adquirido. Lo que estaba pasando con Job, con estas orejas te había oído y he decidido ser obediente a lo que he oído. A lo que he escuchado, he decidido ser obediente. Eso es conocimiento puro, nada más. Porque entonces, usted y yo no pecamos porque la Biblia lo dice. Esa frase que a veces vacilan. No sé si ustedes han escuchado cuando le dicen a alguien, eh, vamos a echarnos unos traguitos. No, no, porque la religión no me lo permite. A veces lo dicen vacilando, pero alguien tuvo que haberlo dicho con, con credibilidad de lo que decía. No hago esto porque la religión me lo impide. No hago esto porque la Biblia lo dice. No hago esto porque el predicador que escuché el domingo dice que eso es malo hacerlo. Y está actuando correcto en cuestión de obediencia, pero por un conocimiento. Usted y yo no pecamos no solamente por el conocimiento que tenemos, sino por la relación que debemos de tener con Dios. Yo no peco porque amo a Dios, no por cumplir una ley. Usted no peca simplemente porque la Biblia lo dice. No peca porque ama a Dios y no quiere ofender a Dios. Porque seamos honestos, hay cosas que sí queremos hacer. Me gustaría hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque es malo, dice la Biblia. No, porque aunque la Biblia dice que es malo, no lo hago porque es que amo mucho a Dios y no quiero ofenderlo, no quiero fallar, porque Él y yo hablamos. ¿Y con qué cara voy a llegar a hablarle si voy y hago esto? Entonces evito hacerlo. Entonces, vamos a lo de Pablo. Me siento firme en este conocimiento, pero la relación me lleva a que si me equivoqué y fallé, aunque no quería hacerlo, lo hice, no quería reaccionar así y lo hice. Tengo relación con Dios para llegar a hablar con Él y no dejar que el error me frustre y me aparte de Él. Que eso sería algo eh, que el diablo busca entre nosotros cuando nos invita a fallarle y a pecar. Job 42:5 dice, había escuchado de ti. Es lo que está diciendo Job. Puro conocimiento, había escuchado de ti. Pero esta frase, más ahora mis ojos te ven. El término más, hebreo atá, de aquí en adelante. ¿Ok? Job está poniendo un antes y un después en su vida. Si nos vamos al libro, como si fuera toda la vida de Job, del capítulo 1 al capítulo 41 está el antes de Job y del capítulo 42 en adelante el después de Job. En el capítulo 42 hacia el 1, para atrás al 1, era Job viviendo del conocimiento, viviendo de lo que sabía y había escuchado de Dios. Y entra en un asunto, ustedes conocen la historia, en donde él empieza a cuestionarse si lo que sabe es verdad. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto?
Y tras eso llegan los amigos a carbonearlo más. Y entonces empieza a cuestionar. Entonces Dios viene a darle la cátedra que decía usted, la cátedra a Job de quién es él. Y entonces entra el 42 al final del capítulo, donde ya no es conocimiento, sino relación. No lo dice la Biblia, no lo explica de una forma específica, pero ¿cómo habrán sido las oraciones de Job? Porque Job oraba y pedía perdón, inclusive pedía perdón por sus hijos, decía, y oraba por ellos porque puede hacer que ellos también hayan pecado, decía Job. Entonces, Job oraba. ¿Cómo habrán sido esas oraciones? Tal vez eran oraciones cuadradas, oraciones ya tal vez aprendidas por lo que él había escuchado de Dios. Entonces cumplía con un rito de oración para pedir perdón por sus pecados y la de sus hijos. A la diferencia de que de aquí en adelante no es una oración cuadrada, no es una oración ya hecha eh, por lo que escuchó de alguien, sino ahora es una relación. Ahora empieza a hablar con él, ¿sí? Ahora empieza a disfrutar de él, a conversar con él. Es que Dios le habló clarito y Job lo entendió. Entonces, si en un momento Job al principio le dice, explícame qué está pasando acá, Dios. Después le dice, yo te voy a preguntar, Dios. Vean la diferencia entre una oración cuadrada, explícame qué está pasando acá, porque lo que he escuchado de ti es esto, ¿qué está pasando acá? Y después dice, Dios, después de haberlo escuchado todo, Dios, voy a preguntarte y quiero que tú me enseñes. No le está exigiendo una explicación, no le está cuestionando nada, está diciendo, tengo dudas, voy a preguntarte y te pido que me enseñes. Conocimiento versus relación. ¿Cómo llegamos a hablar nosotros con Dios? Una oración cuadrada, una oración ya aprendida de memoria, una oración reiterativa y repetitiva, o es un conversar con Dios. Esto eh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, una oración modelo que deja Dios, no, dejó Jesús, no era para repetir, era para que supiéramos aprender cómo conversar con Dios. Entonces yo no llego delante de Dios a decir, Dios bueno, poderoso que estás en el cielo, aquí estoy y te pido esto y esto. Perdóname. No, ya no es conocimiento solamente, sino relación. Llegar y hablar con Dios y Dios, aquí estoy. Hoy me siento súper bien. Gracias por esta salud, gracias por la vida. Oh, Señor, hoy me siento muy mal. Es que ya es que siento unas cosas ahí en el corazón que no debería de sentir. Y, te pido que me ayudes porque no quiero fallarte. No, Señor, si vieras cómo me pasa esto, cómo me pasa lo otro. Y conversamos con Dios. Y no tengo que esperar el domingo para hablar con Él o un culto de oración. En cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora puedo llegar y decir, Dios, podemos conversar un ratito. Y Dios va a decir, claro, hablemos. Son las 3 de la mañana, no, estoy durmiendo, no, la hora que sea, conversemos. Entonces, Job está diciendo, antes había escuchado de ti, pero de aquí en adelante me gusta esta frase, mis ojos te ven, a partir de aquí te contemplo. Ahora, esto lo hablaba con una hermana un día de estos, bueno, hace tiempo, y ella me preguntaba, a Dios nadie lo puede ver. ¿Cómo fue que Abraham lo vio? ¿Cómo fue que Moisés vio su espalda? Eh, Dios es espíritu. Él es el creador del tiempo y de la materia. O sea, Dios no tiene tiempo, Dios no tiene materia. Dios es espíritu. Pero tiene la capacidad de tomar forma humana, como hizo con Jesús, haciéndose en forma de siervo. Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús, se hizo forma de hombre para estar con nosotros. Tomó forma de hombre para que Moisés por lo menos viera la espalda de la forma que tomó cuando iba pasando. Toma forma de siervo, forma humana, cuando habla con Josué, que la Biblia no dice exactamente qué hablaron, pero lo más probable que eran las estrategias para la batalla a la tierra de, de Jericó. Toma forma humana, tiene la capacidad. Job pelea con Dios, dice, perdón, Jacob pelea con Dios. ¿Cómo va a pelear con Dios? Es imposible que pelee con Dios porque Dios no tiene cuerpo físico, pero pelea con Dios. Ahora, esto lo podemos ver otro día. No es que pelean exactamente a golpes, sino que Job abraza
a este ser, ¿verdad? Que es Dios, tomando forma humana, y lo abraza y no lo suelta. Y por más que lo sacude, no lo suelta. Y ve que está decidido no soltarlo, porque toma forma de hombre. Entonces, Job está diciendo, había escuchado de ti, pero de aquí en adelante te voy a contemplar. ¿Cómo contemplamos nosotros a Dios? Para comprender esta frase, que es maravillosa, ¿cómo lo contemplamos? Nosotros no lo contemplamos físicamente, es imposible. Y si lo contemplamos en el área espiritual, la Biblia dice que nos fulmina, nos morimos todos. Es demasiada gloria. Entonces, ¿cómo contemplamos nosotros a Dios? Yo no puedo contemplar a Dios viendo el milagro que hizo en alguien. Yo no puedo contemplar a Dios viendo la petición contestada que le hizo a alguien. Disfruto y me deleito. Qué bueno lo que Dios hace con mis hermanos también. Lo contemplo cuando yo tengo relación con Dios. Cuando yo veo que yo fui el que fui sanado por Él. Cuando yo veo que fui protegido por Él. Cuando tuve un accidente, tuve una situación ahí y podía haber muerto, pero Dios dice, no, aquí te cuido, aquí te protejo y no te va a pasar nada. Y aquí estoy vivo. Contemplamos a Dios cuando tenemos una relación con Él. Cuando voy caminando, usted y yo vamos caminando y se nos ocurre mirar hacia el cielo y vemos el cielo, el sol, el brillo, todo lo hermoso y decimos, Dios, estoy contemplando tu hermosura. No es a Dios específicamente, es la obra de Dios. En la relación que yo tengo, que puedo distinguir a Dios en todo lo que veo. Puedo ver a Dios en todo, moviéndose a favor mío. Sopla una brisa fresca, hoy con estos tiempos de calor, sopla una brisa fresca y digo yo, Dios, gracias por esta brisa que me está refrescando en este momento. Estoy contemplando a Dios. Es lo que está diciendo Job. Antes había escuchado de ti y sabía de ti, pero ahora te voy a contemplar. De aquí en adelante voy a contemplarte en todo lo que está a mi alrededor. Esto es lo que está diciéndole Job a Dios. Había escuchado de ti, pero de aquí en adelante te contemplo. Esto es pasar del conocimiento a la relación, del conocimiento a la relación. Escuchar de Dios y relacionarnos con Dios son cosas diferentes, pero que no pueden estar separadas. Qué importante es escuchar predicaciones, qué importante es escuchar enseñanzas, qué importante es estudiar de forma personal la Biblia, qué importante es ir a un culto de oración y qué importante es sacar yo tiempo para hablar con Dios. No quedarme solamente en el conocimiento, sino pasar del conocimiento a la relación con Él. Entonces, cierro con esto. Dios busca que ustedes y yo tengamos relación, no solo conocimiento. Cuando nos quedamos solamente en el conocimiento, puede que nos lleguemos a equivocar en ese conocimiento y creamos cosas que bíblicamente no son ciertas o bíblicamente no están respaldadas por su propia palabra. Cuando leemos un texto, perdón, y nos quedamos en el texto y el conocimiento se quedó en ese texto, pero sin la relación, puede hacer que lo que yo entendí ahí no es lo correcto. Pero cuando tengo relación con Dios, Dios me ayuda a entender su palabra. Para eso dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela lo que está escrito ahí. Leemos y va, enseñanza maravillosa, que no es solamente por la lectura, sino por la relación que tengo con Dios. Vean primera de Juan 4:16, la primera parte. Y nosotros, aquí está Juan hablando, ya está anciano. Juan está en las últimas, allá en el eh, exiliado, escribe unas cartas y escribe esta y dice, y nosotros hemos conocido, y no se queda ahí, porque hubiera dicho, y nosotros hemos conocido el amor que Dios tiene para con nosotros, conocimiento, pero no solamente conocimiento, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo puedo saber que Dios me ama. Y otra cosa diferente es cuando llego al creer que Dios me ama. Yo sé que la Biblia dice Dios es amor. Y otra cosa es que yo sé que Dios es amor. El término conocido del griego gnosko dice saber, llegar al conocimiento. Juan está diciendo nosotros hemos llegado al conocimiento del amor de Dios. Ellos caminaron con Jesús. Y uno hasta podría pensar, los discípulos cuando se quedaron acá, ya Jesús se fue, no la pasaron muy bien, que decir.
todos fueron, o la mayoría fueron muertos. Algunas la explica la tradición judía acerca de Pablo y de Pedro, cómo murieron, y otra la Biblia lo declara como en hechos que a Jacobo lo traspasaron con una espada. Al mismo Juan lo exiliaron hasta que muriera. Eh, y ellos podrían decir, ah, yo había oído que Dios me amaba, pero miren dónde quedé aquí, exiliado en una isla. Pero no solamente conoció, llegó al conocimiento del amor de Dios, sino que creyó. El griego pisteo, tener fe, credibilidad, vivida, vivida. No es la fe de los demás discípulos, no es la fe de aquellos apóstoles, no es la fe de aquellos que te siguieron. Yo viví esto, he conocido y he creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Estamos nosotros en ese nivel, sería maravilloso. Sería maravilloso ir avanzando ahí, seguir avanzando en el conocimiento de Dios, pero le vamos sumando relación con Dios. Yo, que digamos nosotros como Juan, yo conozco y creo en el amor de Dios. Aun cuando estoy pasando una situación complicada, aun cuando estoy pasando una situación difícil, aun cuando hay necesidad o enfermedad en mi casa o en mi vida, conozco y creo en el poder sanador de Dios. Pero sigo enfermo, pero creo en el poder sanador de Dios. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Porque creo en su amor, conozco su amor, he vivido su amor. Cuando, cuando hayan situaciones que no comprendemos. El doctor Dawson escribía, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es un libro. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, para mí no tiene sentido, pero para Dios sí. Y yo conozco a este Dios y creo en este Dios, que tiene sentido del por qué estoy pasando esta situación. Entonces yo no me resiento, no me alejo. Y si en algún momento me equivoco, fallo, peco, me sentiré mal, pediré perdón, arrepentido, pero no voy para atrás. Sigo para adelante porque conozco y creo el amor que Dios tiene por mí, que mi pecado, mi error, mi falta no hacen que Dios me ame menos. Me reta a mí a ser mejor, porque lo amo, no por cumplir la ley, no por cumplir una palabra. Este recuadro que viene acá, usted y yo debemos llegar al nivel de tener el conocimiento de quién es Dios y avanzar a tener una relación con Él. Esto nos hace vivir con una fe más firme en su voluntad. Esto es lo que yo quiero. Pero Dios me dio otra cosa. Pues le creo al Dios que conozco y acepto su voluntad. Quería esto y me dio esto. Quería esto y no me lo dio. Le creo a Dios. Él sabrá por qué. Entonces, me afirma la fe en la voluntad que Dios tiene para mi vida. Y la palabra declara que debemos conocer la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y usted no le digo que es buena, perfecta y agradable. Que los planes de Él son planes de paz y de bien para nuestra vida. No se queda solamente en el conocimiento, sino que lo vivo porque tengo relación con Él. Hay personas que recitan la Biblia y dicen textos como estos. Este, yo sé, Jeremías declara, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para que reciban el bien, el futuro que esperan. Y lo recitan. Pero cuando están en un momento difícil y complicado, se resienten con Dios, cuestionan a Dios o simplemente se alejan y no aceptan que esté pasando esto. No lo quieren aceptar. Conocimiento, pero no relación. Cuando yo conozco el texto, pero vivo el texto, le creo a Dios, conozco a Dios y le creo a Dios. Entonces, ustedes y yo, del conocimiento debemos pasar a la relación con Él. Esto es el paso siguiente cada vez que usted y yo estudiamos su palabra. Hoy el estudio amplío mi conocimiento y busco una mejor relación con Dios. Para eso queremos conocer a Dios, para tener una mejor relación con Él. Amén. Esto es del conocimiento a la relación, el estudio de esta noche. Muy bien, muy bien. Eh, Déjenme abrir acá, ay, abrir acá el micrófono porque creo que no pueden abrirlo.
Ok, yo creo que ya pueden abrirlo. Sí, ya escuché a alguien por ahí. Muy bien. Pregunta su aportación. Ah, ya le, a todos no le puse el alto.